Catequistas de nuestra Escuela de Catequesis de San Ramón. Vamos con este tercer tema. Ya les decía el anterior que es un poquito más complejo. Son bastantes cositas que hay que ver. Vamos a ir viendo un poco cómo se desarrolla y se va organizando la vida de la Iglesia en cuanto que va aumentando. Ya habíamos el tema pasado, la cantidad de cristianos, de comunidades. Esto exige que la Iglesia se vaya organizando. Veíamos también ya que frente a ataque de intelectuales, la Iglesia también va formando intelectuales que se van organizando, vamos a ver ahora, en escuelas de teología. Se va organizando también la liturgia y van apareciendo también determinados problemas, como son las herejías, la respuesta en los concilios, y en todo esto tiene un papel muy importante los santos padres. Precisamente se llaman padres porque de alguna manera han ayudado a ir conformando la vida y la teología de la Iglesia. Vamos entonces a compartir la pantalla, como muchas veces, ayudado siempre de una presentación de PowerPoint, que nos resulta más fácil. Muy bien, estamos entonces dando una especie de visión global de lo que se llama la Edad Antigua, los siglos del primero al quinto. En primer lugar, como le decía, la Iglesia se va organizando. Veíamos ya la semana pasada cómo va creciendo el número de personas convertidas al cristianismo, el número de comunidades y, por supuesto, como sociedad humana que es, dirigida por el Espíritu Santo, pero sociedad humana, tiene que ir organizándose. Por un lado encontramos el Papa ya, San Pedro murió en Roma, lo veíamos en el tema pasado, y ahí, digamos, se queda la sede de lo que va a ser llamado el Papa. Es un nombre que se dice de cariño, lo dirán siglos después los italianos. El Papa en italiano es el Papa. En principio es el primero, el primum inter pares, el primero entre los iguales. Pero ya aparece una primacía desde Roma. Cuando hay conflictos acuden a Roma, incluso los mismos herejes quieren que Roma sea el Papa de Roma, el obispo de Roma, sea quien ratifique lo que ellos están intentando explicar, porque en definitiva es una manera de explicar el misterio. Lo que pasa que en el caso del hereje es equivocada, es errónea, normalmente es sesgada. Entonces ya aparece una figura claramente de primacía del Papa sobre los demás, sobre la cristiandad en general. Estas comunidades, en la medida que van creciendo, lo vemos ya incluso desde San Pablo, tienen un obispo en comunión con el Papa, los obispos en comunión con ellos. Esto es lo que nos asegura que la Iglesia es la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia apostólica. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y su misión consiste principalmente en predicar la palabra de Dios de manera adecuada, de manera correcta, evitar, lo mismo que el Papa a nivel general, el obispo en su diócesis, evitar las equivocaciones, que se predique otra cosa distinta de lo que Jesús ha predicado. Son los que presiden la celebración de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. Ya muchos autores antiguos hablan de la Eucaristía siempre alrededor del obispo. El obispo rodeado de sus presbíteros, y en estos primeros siglos tiene un papel muy importante los diáconos. El obispo también es el que preside a la comunidad, es la cabeza visible, y es el que admite a los nuevos cristianos o rechaza las admisiones, o cuando hay problemas con alguna persona, ya aparece incluso en la carta de San Pablo a los Corintios, como alguna persona la acaban echando de la comunidad temporalmente hasta que se convierte, hace penitencia. Entonces vemos que los obispos van apareciendo ya como figuras claras e importantes dentro de las comunidades. Estos primeros siglos, la mayoría de las veces es la misma comunidad la que a veces hasta por aclamación popular elige a sus obispos. Aparecen también las escuelas de teología. Ya no solo son intelectuales católicos por ahí sueltos, hay intelectuales paganos que se convierten al cristianismo, filósofos o como lo queramos llamar, y quieren fortalecer su fe cristiana de una manera adecuada a ellos,
como personas intelectuales que son. Y se van formando escuelas de teología. Las dos principales son Alejandría y Antioquía. De ahí van a salir bastantes santos padres, que veremos después un poquito más adelante. Dedicaremos un poquito de tiempo a los santos padres o a los padres de la Iglesia. De tal manera que ya se va empezando, por medio de estas escuelas de teología, a conformar una teología más sistemática, escribir muchos textos, ya no solo son homilías, sino textos de teología, a veces como un simple desarrollo y otras muchas veces como respuesta a las herejías, a los herejes. Otro de los temas importantes es la caridad. Veíamos ya desde los temas anteriores como el testimonio de caridad calaba fuerte. Los primeros, lo que ha sucedido después aquí también en América, en Perú, los primeros hospitales, los primeros hospicios, la atención a enfermos, ancianos, huérfanos, gente que estaba botada en la calle, era obra específica de la Iglesia. Y una de las expresiones típicas de estos siglos es: los pobres son la riqueza de la Iglesia. Lo que dirá después Santa Rosita, muchos años después, a su madre, la idea es la misma. Cuando su madre le reclama, dice: mamá, lo que hacemos por los pobres, lo hacemos por Jesucristo. Y la liturgia también ya se va organizando. Desde fines del siglo I ya hay unos textos en los que se ve que hay una organización litúrgica. Esto con el tiempo va aumentando. Se crea ya un calendario litúrgico. Primero se celebra el corazón, que es lógicamente la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después se amplía al nacimiento y la preparación al nacimiento, que es el Adviento, y se van formando estos dos grandes núcleos del año litúrgico. Se va conformando una liturgia eucarística ya un poquito menos espontánea y más específica, y va tomando también cuerpo el sacramento de la penitencia. Ya habíamos hablado el tema pasado, los lapsi, que son aquellos cristianos que en la persecución por miedo renegaron de su fe y después eran aceptados en la Iglesia. Bueno, en estos temas también tuvo un papel importante precisamente el Papa. En las herejías, cuando lleguen los concilios y haya que convocarlos, en la mayoría de los casos será el Papa quien los convoque. Si él no puede participar, envía un delegado. Bueno, todo eso, esa vida litúrgica se va organizando, de tal manera que se va organizando la pastoral, se va organizando la caridad, se va organizando la liturgia, se va organizando la predicación, que son las 4 principales funciones de la Iglesia en el mundo. Quisiera centrarme un poquito en los santos padres, porque es un tema muy importante, muy bonito sus enseñanzas, y muchas veces hablamos de los santos padres, de la patrología, y la mayoría no sabe de qué estamos hablando. Bueno, son insignes pastores de la Iglesia de los primeros siglos. En su mayoría, no todos, pero en su mayoría son obispos. Ellos son los que han defendido la ortodoxia de la Iglesia, con el obispo a la cabeza, como veíamos antes, la correcta doctrina, y son los que han ido formulando la vida de la Iglesia, la vida pastoral, los que han ido formulando por medio de los concilios los dogmas, de tal manera que digamos que es una base sólida sobre la que se asienta la Iglesia, a su vez se asienta sobre Jesucristo. La colección de sus enseñanzas son por eso indispensables para la doctrina cristiana. Y cuando uno lee estos textos de los santos padres, por lo general no son muy complicados de leer, y cuando uno lo lee tiene la sensación de que hay una doctrina densa, ¿no? Y luego además prácticamente todos son santos, beatos, o sea que han unido la doctrina con la vida. Por su cercanía a los apóstoles, estamos hablando de los primeros siglos, nos presentan la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo que Jesús fue diciendo fue una cultura judía en un ámbito muy reducido. El cristianismo se va extendiendo frente a otras culturas, otras formas de ver la vida, y hay que ir adaptando en fidelidad, pero adaptando lo que se llama una fidelidad creativa, ir adaptando esas enseñanzas de Jesús a esas nuevas estructuras mentales y culturales
en las que el cristianismo se va extendiendo. Después, cuando se extienda hacia el norte de Europa, habrá que hacer algo parecido, lo mismo con los países eslavos, y por supuesto después sucederá lo mismo con la evangelización de América, la evangelización de Asia, que varias veces empieza y se aborta y así. Hay un trabajo, lo que llamamos ahora de inculturación del Evangelio. Este primer trabajo de estos primeros siglos son los santos padres los que lo hacen. ¿Cuáles son los criterios para decir que un autor cristiano de estos primeros siglos es un santo padre? El primer criterio es el de la antigüedad, que pertenezca a estos primeros siglos. El otro, por supuesto, es la ortodoxia, que enseña lo que Jesucristo nos ha enseñado, lo que la Iglesia ha ido enseñando. Y que tenga también, precisamente por eso, la aprobación de la Iglesia. Los clasificamos más o menos en el tiempo. Acá yo he puesto 3, algunos ponen 4. Bueno, he puesto porque lo he copiado de otros. Yo no soy especialista de nada. Los primeros son un grupito reducido, de fácil lectura también. De hecho, hay un tomo de la BAC y de Ciudad Nueva donde están todos los padres apostólicos, que son prácticamente el primer y segundo siglo. Son prácticamente discípulos o discípulos de los discípulos de los apóstoles. Después están los padres apologistas o apologetas, que veíamos también ya en el tema pasado, aquellos que desde el segundo siglo han empezado a defender la fe cristiana. Algunos de ellos son santos padres, otros no fueron santos padres, no llegaron a ser considerados, pero la mayoría son santos padres. Y luego está la Edad de Oro. Algunos dicen que la Edad de Oro es siglo IV y siglo V, y lo otro ya es una cuarta etapa posterior, los últimos padres, pero bueno, más fácil lo reunimos todo aquí. Son los grandes, hay una cantidad enorme de santos padres, con muchos escritos, con mucha doctrina, más o menos entre los siglos IV y VIII. Algunos lo estiran hasta San Bernardo, pero bueno, en principio nosotros nos quedamos con esto. Los padres se distinguen por su origen. El Imperio Romano se va a dividir en dos, la Iglesia al final se va a dividir también en dos, y de alguna manera esto lo marca. Los griegos son los de Oriente, toda esta zona aquí, que es la actual Turquía, Asia Menor o Capadocia, va a haber unos santos padres que son los capadocios. Aquí están las escuelas de Antioquía y Alejandría, que decíamos antes, y luego los padres latinos, los padres de Occidente, que están en Roma, Cartago, por aquí estará también San Agustín, en Hipona. Hay mapas por ahí en internet, no los he puesto, pues hay un montón de santos padres y bueno, uno se emborracha de fechas, ¿no? Pero un poquito para ubicarnos. Latinos, porque normalmente escribían en latín, santos padres de Occidente, griegos, santos padres de Oriente, que escribían también en griego. Y vamos a conocer algunos, 4 padres latinos, y vamos a conocer prácticamente, sacarnos una foto con ellos. 4 padres latinos y 4 padres griegos, por lo menos que nos suene un poquito el nombre. San Ambrosio de Milán era gobernador de la ciudad de Milán, y cuando la ciudad se quedó sin obispo, él fue a pedir un obispo y al final le enchufaron a él, y fue un gran obispo. Él fue el que ayudó, dio el empujón a San Agustín en su conversión, y de hecho fue el que le bautizó. San Agustín es pues uno de los más famosos o el más famoso. Las obras completas de San Agustín que editó la Vaca hace muchos años son 41 tomos, pero tomos así de gordotes, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿no? Es un apasionado buscador de la verdad. Por eso se le dibuja allí con el corazón en la mano, ardiente, apasionado, para el mal en primer lugar, pero después para el bien. Hay un montón de varios tomos de sus homilías, donde la gente aplaudía, o sea, un auténtico showman, diríamos nosotros hoy en palabras un poco más vulgares. Otro que también más o menos conocemos es San Jerónimo de Estridón. Es un estudioso, una asceta, por eso se le pinta siempre con una calavera, medio desnudo, flacuchento, por sus penitencias.
tenía un carácter fuerte, chocó con San Agustín alguna vez. Que sean santos no quiere decir que no tengan un carácter fuerte. Aquí San Gregorio está un poquito así, medio flojo, pero han sido grandes hombres con una gran personalidad y por eso no quita que hayan tenido problemas entre ellos. Por San Jerónimo se celebra el Día de la Biblia y fue quien hizo la primera traducción de la Biblia, de los textos originales, al latín vulgar, que es lo que hablaba la gente. Y ahí viene el nombre de la Vulgata. San Gregorio Magno fue un gran papa en épocas muy difíciles donde el poder civil quería controlar a la iglesia o la tenía controlada. Aparece ya una degeneración o era necesaria una reforma moral en la iglesia y son siglos de invasiones también en Europa, de guerras internas, y él va a ser un pacificador. De tal manera que con él la iglesia va a asumir un papel, por lo menos sobre todo en la zona occidental, de mediador, de pacificador, de punto de referencia moral. Por eso se le llamó San Gregorio Magno. Vamos a sacarnos una foto también con otros 4 padres griegos. De ellos no tenemos muchos dibujos, casi todos son iconos. ¿Por qué? Porque la mentalidad griega, la mentalidad ortodoxa hasta ahora, ellos prácticamente no tienen imágenes. Los dibujos todos son muy simbólicos y por eso le vemos así todos serios y jetones. Muchos de ellos eran monjes antes de ser obispos. San Atanasio el primero, si se dan cuenta, estamos en el siglo IV, se le llamaba martillo de los herejes porque escribió mucho contra los herejes, y el defensor del dogma de la Santísima Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son 3 personas divinas de igual dignidad, igualmente dioses las 3, pero una sola, un solo Dios. San Basilio el Grande es el padre de la vida monástica de Oriente. También los 4 tienen un papel importante frente a las herejías. Amigo de San Basilio el Grande y de la misma zona de Capadocia que veíamos antes, lo que es la actual Grecia, está San Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo y el Demóstenes cristiano, porque hablaba muy bien y escribía muy bien, ¿no? Y el más famoso de los santos padres de Oriente, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo es un apelativo que le puso la gente. Crisóstomo significa boca de oro, porque predicaba muy bien y igual era un hombre que arrastraba masas. Si la gente se enteraba que había venido, porque era el obispo de Constantinopla, la actual Estambul, lo que era la capital del reino, perdón, del imperio romano de Oriente, Constantinopla. Él era el obispo de esa capital, tuvo muchos problemas con el emperador y sobre todo con su madre por sus denuncias al lujo, al despilfarro, la desatención a la gente más necesitada. Fue perseguido, expulsado 2 veces de su diócesis. La primera le trajeron a hombros y cuando la gente sabía que San Juan el obispo estaba en la catedral y iba a predicar, es que estaban en el teatro. Se enteraban que el obispo iba a predicar, salían corriendo y el teatro se quedaba vacío. Podía escuchar a San Juan, ¿no? Ha habido momentos muy difíciles en la vida de la comunidad y la gente iba a suplicarle sus palabras de ánimo, de aliento. O sea, son la verdad auténticos fenómenos de masas que también se dan en la iglesia, aquí no porque sea un cantante de moda y las chicas griten y se tiren de los pelos, sino porque de alguna manera encuentran a Dios en esas personas. Curiosamente, los 4 con experiencia en el desierto de monjes durante varios años, que de alguna manera les ha ido formando. Grandes estudiosos, grandes intelectuales, de tal manera que se une la santidad, el trabajo pastoral como grandes pastores y grandes teólogos también y grandes predicadores. Precisamente porque hay que explicar el misterio y el misterio nos desborda y no lo podemos explicar completamente, aparecen las herejías. La herejía es una doctrina
errónea, que no coincide con lo que Dios nos ha enseñado. Normalmente, como digo, intentan explicar el misterio que no se puede explicar completamente. Y para explicarlo, para que entre en mi cabeza, lo que hago es corto por aquí, o corto por allí, o corto por allí, y ya entra en mi cabeza y ya está. Pero resulta que eso no es lo que Dios nos ha enseñado. Lo hemos recortado. ¿Ya? El hereje es el que persiste en esa enseñanza errónea. El que dice una cosa le dice, no, no, eso no es así, por esto, pues, ya está bien, listo, con él no hay problemas. El problema está en el que persiste en esto y arrastra un montón de gente. ¿Por qué arrastra gente? Porque es más fácil. Ahora lo entiendo. Entonces, como que eso nos atrae. El otro no lo termino de entender, hay que hacer un acto de fe y siempre nos quedamos un poquito en el aire. Normalmente es gente muy austera, muy inteligente, y precisamente porque es muy inteligente y porque es muy austera, habla muy bien, arrastra masas. El problema es que yo tengo que ser muy inteligente, si es que lo eres, pero también tengo que ser humilde para saber que yo no lo sé todo. Una vez que uno se le raya, se le cruza el cable y se cree más listo que el Papa y que la Iglesia, ahí donde viene la herejía y donde viene después el problema. La mayoría de las herejías son cristológicas, entender la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Como unir Dios y hombre sin que esto se rompa. Entonces, las primeras herejías siempre son, bueno, Jesús, Dios se hizo hombre, pero en realidad no era hombre, aparentaba. Eso después se va a solucionar, porque si Jesús no es hombre, no nos ha redimido. En reacción a esto, sale el otro extremo. Si Jesús tiene que ser hombre, porque si es hombre no nos redime, entonces Arrio lo que dice, entonces Cristo no es verdaderamente Dios. Lo que dicen muchas de nuestras iglesias separadas. ¿Sí? Jesús es un gran hombre, es el más grande de los hombres, lo que dicen los musulmanes, un gran profeta, el más grande de los profetas, pero no es Dios. Si no es Dios, tampoco hemos sido salvados. Porque hace falta que sea Dios y hombre a la vez. Arrio arrastró un montón de gente y esta herejía arriana va a durar varios siglos en la iglesia. De tal manera que llega un momento en el que el mismo emperador es arriano y hay más cristianos arrianos que cristianos católicos. Pero la promesa de Jesucristo se cumplió. Esto que parecía una desgracia, al final se superó y el arrianismo hoy es una historia. En el concilio de Nicea, en el 328, se reúne la iglesia, unos cuantos obispos, aquí hay varios santos padres, y se proclama la igualdad de naturaleza entre el Padre y el Hijo. Igual que el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Poco a poco, y estos son los dogmas. Los dogmas son verdades de nuestra fe que hemos recibido de Dios, enseñadas por Jesucristo, la hemos recibido por medio de la Sagrada Escritura, y si negamos esas verdades de fe, estamos rompiendo lo que Dios nos ha enseñado. Por eso quien rechaza un dogma se queda fuera de las enseñanzas de la iglesia. Ya no está en comunión con la iglesia. Crea algo distinto de lo que Dios, por medio de la iglesia, de su palabra, de Jesucristo, nos ha enseñado. El siguiente paso. Nestorio dice, María no puede ser madre de Dios. Una mujer no puede ser madre de Dios. ¿En qué cabeza entra eso? Pero claro, ¿qué supone esto? Que si María es madre de Jesús, pero no es madre de Jesús, o sea, es madre de Jesús como hombre, pero no es madre de Jesús como Dios, entonces hemos partido a Jesús en dos. Y ya la unidad entre la persona humana y la persona divina de Jesucristo está partida. Entonces, en el concilio de Éfeso de 341, un concilio muy seguido por la gente, o sea, la gente en los mercados discutía, se gritaban de esto, de si María es madre de Dios o María no es madre de Dios. El concilio dice, las dos naturalezas de Cristo. Cristo es una persona y tiene dos naturalezas, una naturaleza humana recibida de María, una naturaleza divina recibida por medio del Espíritu Santo, lo que rezamos en el credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen.
Estas dos naturalezas están unidas en una sola. Aquí aparece un montón de terminología que no he querido entrar en esto, supongo que en Cristología lo verán, para no enredarnos más. Y aquí nace la Theotokos, la Madre de Dios. María es verdaderamente Madre de Jesús entero, por lo tanto es Madre de Jesús hombre y de Jesús Dios. No podemos decir María es Madre de la divinidad, María es Madre del Padre, María es Madre del Espíritu Santo, eso no podemos decir. Decimos que es Madre de Dios en cuanto que es Madre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, por un lado aparece la igualdad entre el Padre y el Hijo. Por otro lado, el Hijo tiene dos naturalezas, humana y divina, que las dos están unidas en una sola persona. Macedonio, para complicar un poco la cosa, si se dan cuenta, aquí estaba el Padre y estaba el Hijo. Faltaba el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu, bueno, es el Espíritu de Dios, pero no es una persona y no es Dios. Y ahí aparecen los padres capadocios en concreto, tienen varios libros para defender la divinidad del Espíritu Santo. En el concilio de Constantinopla, de ahí viene la palabra del credo niceno-constantinopolitano. Es el credo que se completó en estos dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Este concilio afirma el Espíritu Santo también es Dios y define ya el dogma de la Trinidad. Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, es una palabra latina, tres, uno, tri, unidad. Son tres personas distintas, de igual naturaleza, de igual dignidad, pero si algo está claro en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que Dios es uno solo. Por eso es un misterio, porque no podemos entenderlo completamente. Podemos explicarlo más o menos, pero completamente no lo podemos entender. El concilio no quiere decir que la herejía termine, se define el dogma, entonces ya está más claro, pero aún así las herejías siguen en el tiempo y a veces hay que volver a hacer otro concilio. Algunos han conseguido hacer contraconcilios para deshacer lo que el concilio anterior dijo. La verdad que es una telenovela, la historia de la iglesia es una auténtica novela. Bueno, Eutiquio vuelve otra vez a intentar explicar la personalidad de Jesucristo que no entra en ningún molde. Cristo es Dios, pero no es hombre, monofisismo, fisis, naturaleza. Cristo tiene una sola naturaleza. Entonces el concilio de Calcedonia, ya en el siglo V, 431, vuelve otra vez a afirmar la unidad de las dos naturalezas en Cristo, humana y divina. Se dan cuenta, es algo que ya habíamos dicho en Éfeso, precisamente para poder decir que María era la Madre de Dios. Bueno, esto es mucho más extenso y mucho más complejo, por supuesto, pero lo que estamos nosotros intentando es tener una idea de cómo estos primeros siglos se va formando, se va definiendo, concretando lo que Dios nos ha enseñado por Jesucristo para evitar deformaciones, confusiones, y al final nos quedemos con una especie de peluche de Dios, de tal manera que yo acomodo a Dios a lo que a mí me interesa, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, que hasta ahora sigue siendo la tentación, en concreto del New Age y de muchas personas. Yo me hago un Dios a mi manera, tengo mis cuadritos en mi casa, mis flores, mis velas, pero Dios que no me exija nada, que no me pida nada. Yo me entiendo con Dios, dice la gente, a mi manera. Pues no se trata de eso. Se trata de entendernos con Dios a la manera de Dios, porque Dios es Él. Yo no soy Dios, yo soy la criatura. Luego vemos que los problemas con distintas variantes siguen siendo en definitiva los mismos. Queremos encajonar a Dios para manipularlo. Vamos a ver después los problemas que tiene precisamente la Iglesia con el Estado. Durante toda la historia de la Iglesia es lo mismo. El Estado lo que pretende es manipular a Dios, manipulando a la Iglesia. Y este es el siguiente tema. La Iglesia protegida por el imperio. Ya veíamos el tema anterior, estábamos hablando ya que en el 313, el edicto de Milán con Constantino, se consigue la libertad de culto.
era ya tal la cantidad de cristianos que el emperador Constantino dice, bueno, esto no queda otro remedio más que aceptarlo, lo que está clarísimo. Al final él se convertirá al cristianismo, se bautizará, se ha dicho muchas cosas, de si es verdad, si es mentira. En la batalla, en una batalla sueña una cruz y dice, en este siglo vencerás. Hay muchas versiones. Lo cierto es que se produce esto y la iglesia empieza a salir de las catacumbas, decimos normalmente, a construir iglesias, y esto se refleja va construyendo sus iglesias, se va organizando, como veíamos ahora, y en 380, con el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio, que es este tío serio de aquí abajo, convierte el cristianismo en la religión oficial. Así que se pasó de estar perseguidos a ser la religión oficial. Esto supone, se le devuelven todos los bienes que se le han ido quitando en las persecuciones anteriores, se favorece los bienes de la iglesia para que construya sus iglesias, hemos visto antes también sus orfanatos, sus hospitales, todas sus obras de caridad para la gente. Los obispos tienen un reconocimiento y un apoyo de parte del Estado, incluso en algunos casos, bueno, se convierten en un personaje público, ¿no? Una especie de ministro, digamos, no exactamente, pero bueno. Y el clero también, ya están claramente identificados y la tentación del clericalismo, pues la tenemos ahí en la puerta. Se crea la imagen del domingo, domingo es una palabra latina que significa día del Señor, y se convierte en un día donde no se trabaja, porque es día de precepto. Y se multiplican los templos por toda la cristiandad. Bueno, esto tiene su lado bueno y su lado malo, como todo en la vida. O sea que no hay nada perfecto. Vamos a intentar ver un poquito por encima todo, porque esto mismo nos va a ayudar a entender la historia de la Iglesia durante los 20 siglos. La relación entre la Iglesia y el Estado siempre ha sido difícil y conflictiva. Lo positivo es que el cristianismo va a ir impregnando la vida del Estado y va a ser un Estado mucho más justo, en el que el esclavo ya no es una cosa, seguirá siendo esclavo, no tendrá libertad material, pero es una persona. Y así en otros muchos campos, ¿no? El derecho romano se va a ir enriqueciendo con el cristianismo. En el campo de la familia es un campo muy importante porque para los romanos el patriarca, el padre, era el dueño. Quiere decir que la esposa era suya, como si fuese una esclava, y los hijos eran suyos. Entonces va apareciendo ya la igual dignidad entre los esposos, el respeto y el valor de los hijos, se va enriqueciendo esa mentalidad romana con respecto a la familia y el rol que cada uno juega en la familia. A San Pablo a veces se le critica de que es un machista, pero en realidad lo que está haciendo es romper este esquema de familia romana en el que está diciendo que el varón, el padre y la madre son iguales en dignidad. Dice así como Cristo ama, cuida y protege a su esposa, el esposo tiene que proteger a su esposa, cosa que antes no era lo normal. La esposa era algo, no alguien que pertenecía al esposo. Recordemos que los mandamientos antiguamente se decía respetar los bienes de tu prójimo, era respetar la mujer de tu prójimo, el burro de tu prójimo, los bienes de tu prójimo. La mujer estaba considerada un bien, no una persona del esposo. Todo esto, lógicamente, son cambios muy lentos, con sus idas y sus vueltas, va enriqueciendo esta inmersión de la Iglesia en el Estado. En el terreno social sucede lo mismo, la atención a pobres, enfermos, ancianos, viudas, huérfanos. Ya no es alguien que no importa porque no produce, porque no vale, que se muera cuanto antes o que haga lo que quiera, pero que no fastidie, ¿no? La Iglesia tiene esa conciencia de decir, son nuestros hijos, son nuestros hermanos y tenemos que ver por ellos. Entonces ya veíamos antes
cómo aparecen los hospitales, los hospicios para los huérfanos, de alguna manera cómo recoger a los ancianos, esa conciencia de que mis ancianos, mis abuelos, mis padres, yo tengo también que cuidarlos, no son un estorbo para mí. Todo eso va cristianizando esa cultura del Imperio Romano, que tenía sus cosas positivas, pero también tenía sus muchas limitaciones. ¿Y lo negativo cuál es? El emperador aparece hasta en la sopa. Los concilios los convocaban los emperadores, no el papa. Entonces, el emperador va a querer siempre jalar el agua para su molino. Y esto, repito, va a ser un problema a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Tienes una gran ayuda material de parte del Estado en cuanto a infraestructura, dinero, facilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo, como ahora, por ejemplo, con las clases de religión, pero a cambio de eso el Estado quiere manejar a la Iglesia. Se producen conversiones en masa. Aquí vemos cabezas, 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 un montón de gente, pero ya no son conversiones auténticas, son la típica conversión de monería. Ahora la religión oficial es el Estado, digo del Estado, perdón, es el cristianismo, pues venga, todos cristianos. Nos han echado el agüita, pero de cristianos no tenemos nada. El Estado va a presionar a los obispos porque se han convertido en personas de referencia para la sociedad, para que digan lo que ellos quieren, se callen lo que no deberían de decir, etc. Y otra cosa muy fea y muy triste es que, así como antes el cristianismo fue perseguido, ahora se empiezan a reprimir otras religiones, ¿sí? Nos damos cuenta cómo en cuanto tenemos el poder, fácilmente se tuercen las cosas. Y lo que nos han hecho a nosotros, ahora bajo apariencia de bien, nosotros queremos perseguir a otras religiones para forzar la conversión a nuestra iglesia. Lo que se convierte es una iglesia muy numerosa, pero muy debilitada, porque ya no hay la sinceridad de la persona que sabía que al bautizarse se convertía en proscrito, se convertía en perseguido. Ahora me bautizo, pues como decimos ahora, para tener el carnet del partido y poder sacar beneficios de mi carnet. Voy a misa pues porque todo el mundo va y tengo que ir, pero me da igual lo que ha pasado muchas veces en nuestras sociedades. Hace unos años todo el mundo iba a misa y todos iban a misa, pero cuando las cosas se complicaron, la gente no enseña a sus hijos porque para ellos no es importante. Al final la religión se ha diluido, se ha convertido en una especie de barniz, unas costumbres, unos templos más o menos bonitos. Celebramos el domingo, pero ya no santificamos el domingo, es un día que descansamos, pero ya no como Dios quiere. Todo eso hemos ido arrastrando a partir del siglo IV y V, cuando se produce este fenómeno del cristianismo convertido en religión oficial. Nacerá lo que después iremos viendo en la Edad Media del imperio cristiano, la cristiandad, que tendrá igual sus cosas positivas y tendrá también sus cosas negativas. Bueno, esto entonces es más o menos lo que quería compartirles para el día de hoy. Como siempre, ahí está el texto, más o menos si se dan cuenta, lo que yo les hago es un pequeño resumen, algún comentario, alguna otra cosita. Ahí tienen sus preguntas de autoevaluación. Los materiales que les he dejado también son interesantes para profundizar, los que quieran profundizar un poquito. Y bueno, seguimos adelante. La próxima semana tenemos el otro tema y tendremos también ya una sesión de Zoom para los que quieran preguntar. Yo ahí no voy a explicar nada. Simplemente yo espero que ustedes pregunten. Si no preguntan nada, pues nos vamos a la cama todos contentos y felices, ¿eh? Entonces, esta sesión es básicamente para preguntar y decir, esto no he entendido, por qué es esto, por qué es lo otro, y esto, lo que sea. Lo que yo sepa le respondo, lo que no sepa, pues igual me lo invento, o les digo que no lo sepo, que no lo sé, y para otra ocasión busco, y ya también aprendo yo, que todos estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Así que adelante, avancen con su trabajito, no me lo dejen a última hora, porque después vienen los llantos y el llanto y rechinar de lágrimas. Chao.